Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, sobre todo hoy domingo, que para la iglesia el domingo es el día del Señor y es un día en el cual nos reunimos normalmente la iglesia del Señor en todas partes, en muchos lugares. Nuestra iglesia se reúne los domingos también. Y ahora por las circunstancias no lo podemos hacer, pero quiero compartir en este tiempo un estudio de la palabra del Señor acerca del tema de la gran tribulación y el arrebatamiento de la iglesia. Quiero sí, antes de empezar, que tengamos una lectura de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, del verso 7 al 13, y luego oramos al Señor para empezar con el estudio. Usted puede tener algo en que anotar, sería bueno, porque hay algunos datos que voy a estar compartiendo que son muy importantes, que la iglesia los conozca, que la iglesia los tenga presente. Y vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 3, verso 7 al 13. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Damos gloria a Dios por su palabra. Oremos. Padre amado, Señor bendito, gracias te damos por un nuevo día que nos das de vida. Gracias por la vida que nos das, Señor, en medio de que estamos, Señor, atribulados tal vez, o Señor, estamos cansados tal vez, tristes, o Señor, quizás estemos bien. Cualquier circunstancia en la que nos encontremos, Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros. Te pedimos, Padre, que bendigas este estudio que vamos a tener, Señor, de tu palabra. Siempre te pedimos que nos enseñes con tu palabra, que podamos aprender algo nuevo, que podamos refrescar lo que ya conocemos, Señor, para estar siempre, Señor, pendiente de lo que tu palabra nos enseña, sobre todo acerca de los tiempos del fin. Señor, gracias porque tu palabra, oh Señor, es la luz que necesitamos cada día para, Señor, aprender lo que tú tienes preparado para nosotros, tu iglesia. Te pedimos perdón por nuestros pecados siempre. Fallamos, Señor, reconocemos que fallamos delante de ti y que no podemos, Señor, hacer lo bueno porque estamos en este cuerpo carnal. Pero venimos delante de ti con un espíritu contrito y humillado, pidiéndote, Señor, que nos limpies del mal. Bendícenos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a compartir este tema que es muy importante en estos tiempos por las circunstancias que estamos viviendo, por las cosas que se dicen. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Ese es el tema. Quiero compartir con ustedes hoy y quiero que estudiemos a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, los argumentos que nos enseñan que la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, no pasará por ese periodo de 7 años conocido como tribulación o gran tribulación. Y quiero que tengan en mente, hermanos, como una idea
durante todo el estudio, es que la iglesia del Señor será arrebatada antes de que se manifieste el anticristo y se dé el día de la ira de Dios. Hermanos, debido a que en este tiempo se han metido muchas dudas respecto a este tema y sobre todo con los temas que tienen que ver con la rama de la escatología, que es el estudio de los tiempos del futuro, ¿verdad? En la Biblia, los tiempos finales. Hay muchas dudas que se están metiendo a través, hermanos, de muchos predicadores de renombre, hermanos, lamentablemente reconocidos por mucha gente, seguidos por mucha gente, y yo me atrevo a decir que inclusive nosotros mismos, muchos en nuestra iglesia estamos escuchando a estos predicadores. Y estos hermanos están enseñando la falsa doctrina desde la perspectiva de lo que nosotros creemos de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Por eso quiero compartir este estudio para ayudarnos, hermanos, a comprender el tema y que esto nos dé fuerza y que nos dé apoyo bíblico para defender nuestra postura que como iglesia tenemos. La iglesia se irá antes de la tribulación, antes de que pase ese periodo de la gran tribulación. Pero antes, hermanos, quiero mencionarles que hay 3 puntos de vista sobre o relacionados con estos acontecimientos del periodo de la tribulación que la Escritura profetiza y que pone de inmediato antes de la segunda venida de Cristo corporal y visible sobre la tierra. La primera postura es la postura pretribulacionista. Oiga bien, postura pretribulacionista. Esta postura pone el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación y sostiene que la tribulación está marcada por el derramamiento de la ira divina de Dios sobre una sociedad que rechaza a Cristo y sobre todo que tiene que ver principalmente con Israel. El arrebatamiento para los que sostienen esta postura es el método que Dios utilizará para cumplir sus propósitos. La otra postura, hermanos, es los postribulacionistas. Oiga bien, postribulacionistas. Ellos ponen el arrebatamiento posterior a la tribulación. Sostienen que la iglesia permanecerá en la tierra durante el tiempo de tribulación e ira, que fue predicho y que la iglesia va a experimentar la tribulación, pero no la ira de Dios, dicen ellos. Establece que no habrá un intervalo apreciable entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor con los santos arrebatados para juzgar al mundo y establecer el reino. Es decir, ellos ven el arrebatamiento como algo que ocurre, la iglesia sube, inmediatamente baja con el Señor para establecer, ¿verdad?, el reino milenario. Hay algunas cosas ahí que no concuerdan de acuerdo a la Biblia, pero ellos tienen su forma de interpretar. Y la tercera postura son los que se encuentran en el punto medio de las dos, también conocidos como tribulacionistas. Pero fíjese bien, ellos sostienen que es impropio hablar de la gran tribulación como equivalente a toda su extensión de la semana 70 que nos describe Daniel 27. Porque tanto allí en Daniel 27 como en Apocalipsis se concibe el periodo como dividido en 2 partes. Bueno, nosotros también creemos que el periodo está dividido en 2 partes. Solamente para ellos la segunda mitad será característica por la tribulación o tiempo de angustia y que antes de esta segunda mitad será precedido por un periodo de paz y seguridad, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:3. Dado que los santos serán librados del sufrimiento de la tribulación, para ellos el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá aproximadamente en el punto medio de esos 7 años de tribulación. Esa es la postura llamada tribulacionista. Entonces hablamos de 3 posturas. La postura pretribulacionista, la postura posttribulacionista y la postura tribulacionista que ubica el arrebatamiento de la iglesia en el punto medio de los 7 años. Ahora, nosotros como Iglesia Bautista nos identificamos y creemos
y enseñamos la doctrina pretribulacionista. Nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de que inicien esos 7 años de tribulación, antes de que el anticristo se manifieste. Ahora, hermanos, estuve recientemente haciendo este estudio para presentarlo, ¿verdad?, a ustedes, y estuve investigando sobre este tema, porque no se trata solamente de creer algo, hay que investigarlo de acuerdo a la palabra de Dios y establecer algunos parámetros. Y sabe que encontré que hay apoyo bíblico para la doctrina pretribulacionista. 36 razones afirman que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Y hermanos, Dios usa a muchos hombres que estudian la Biblia para ayudarnos a comprender ese tema. Y gracias a Dios, estas 36 razones fueron encontradas por un siervo del Señor. Yo voy a compartir algunas de ellas en este estudio, que considero más relevante, pero algunas cosas podrían ser hasta repetitivas, o más claras para nosotros. Hermanos, quiero sí tener en cuenta lo que el escritor de Hebreos nos dice a nosotros como iglesia, en Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Sabe qué? Para salvar a los que le esperan. En este texto y en otras palabras de la Escritura, de la palabra de Dios, descansa nuestra esperanza y lo que nosotros creemos. El Señor viene por todos aquellos que hemos creído en Él y le esperamos. Ahora, hay muchas congregaciones modernas, hay que decirlo, no como asunto de crítica, pero sí como asunto de reflexión. Muchas congregaciones modernas que están dejando de predicar las profecías bíblicas. No hablan ni enseñan del Apocalipsis para nada. No les interesa para nada el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Y miran con mucha indiferencia y menosprecio el plan escatológico de Dios para la iglesia y también para el mundo. Inclusive, hermanos, otros grupos o denominaciones que antes creían y predicaban el arrebatamiento de la iglesia, ahora dicen que no habrá arrebatamiento o rapto de la iglesia. Fíjese clase de cambio que se ha dado en algunas congregaciones. Y están predicando que la iglesia debe establecer el reino en la tierra. Bueno, ahí hay una aplicación errada de un texto, creo que lo compartí en el estudio pasado. Ahora, para muchas denominaciones, el Apocalipsis también es un libro cerrado. Lo ven como un libro solamente histórico o bien un libro sin importancia. Algunos creen que todo lo que se escribió en Apocalipsis ya pasó en la historia de la iglesia. Hermanos, la Biblia sí nos enseña lo contrario. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se da cuenta? No podemos ver Apocalipsis como algo que ya pasó, como algo que ya ocurrió nada más. Sí tiene mucha aplicación, muchas cosas en la parte histórica de la iglesia, pero también no podemos dejar de un lado la parte futurista. Ahora, hermanos, la Escritura señala con claridad que la iglesia del Señor será llevada al cielo poco antes del comienzo del periodo más terrible que la humanidad conocerá. Ese horrendo tiempo de la gran tribulación que está bien explicado y bien enseñado en Mateo 24, verso 15 y en Apocalipsis 6:1, refiriéndose al tema. La verdadera iglesia de Cristo no entrará en este periodo. Ese es el punto importante. La verdadera iglesia de Cristo no entrará en este periodo. Hay muchas iglesias, hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, pero la iglesia verdadera de Cristo, que solamente Él sabe y que Él viene por ella, no va a pasar por este periodo. Entonces, hermano, en este sencillo estudio, pero conciso, quiero que veamos algunas de estas razones bíblicas por la cual afirmamos que la iglesia no pasará el periodo de la tribulación o gran tribulación. La primera es bien sencilla y es bien fácil, solamente quiero mencionarla. Oiga bien lo que le voy a decir, esta es la primera razón. No hay ni en el Antiguo Testamento
ni en el Nuevo Testamento algún texto que afirme que la iglesia va a pasar el periodo de la tribulación. No existe pasaje alguno que diga que la iglesia va a pasar por este gran periodo y terrible periodo en la historia de la humanidad. Esa es la primera razón y es contundente, porque si no está en la Biblia, no es verdad. Ahora, segundo, la tribulación es llamada en la palabra de Dios el tiempo de angustia de Jacob. Oiga bien, la tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob. Y ese tiempo de angustia de Jacob se traduce el tiempo de angustia de Israel incrédulo. Es decir, nunca es llamado el tiempo de angustia en la iglesia. Mire lo que dice Jeremías 37. Dice Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob, no para la iglesia. Cuando hablamos de Jacob, estamos hablando de Israel. Hermanos, es importante, no es llamado el tiempo de angustia para la iglesia, sino de Jacob. Número 3, ya llevamos 2, ¿verdad? No hay ninguna escritura en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Número 2, el llamado del tiempo de angustia de Jacob. Número 3, la profecía de las 70 semanas de Daniel está referida a Israel. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es Gabriel el que está hablando a Daniel allí y le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora pregúntese usted, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Es el pueblo judío. Y sobre tu santa ciudad es una referencia a la ciudad de Jerusalén. No hay ninguna mención de la iglesia en este texto. Entonces, estamos bien claros, 70 semanas de Daniel están referidas a Israel. Número 4. La iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas de esta profecía que acabamos de leer y de igual manera no tiene participación de la semana 70, que es la que está por ocurrir, que es la semana de la gran tribulación. El mismo pasaje, Daniel 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Nada que ver con la iglesia en las primeras 69 semanas. El desarrollo histórico de esta profecía nos lo muestra, nos lo enseña. Entonces tampoco la iglesia tiene nada que ver con la semana 70. Por eso la iglesia va a ser arrebatada antes de que esto ocurra y la iglesia va a regresar nuevamente después del Armagedón, cuando el Señor venga a esta tierra y termine con todo el sistema que esté reinando en ese momento. Número 5, el mensaje de Apocalipsis. La iglesia, hermano, es mencionada más de 20 veces, oiga bien, es un buen dato, más de 20 veces se menciona la iglesia en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Bueno, el mensaje a las iglesias está ahí entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, 20 veces, desde el capítulo 1 al capítulo 3, aparece la iglesia, pero nunca es mencionada en la descripción del período de la tribulación que se encuentra entre el capítulo 4, verso 1 de Apocalipsis y el capítulo 19, verso 1 también de Apocalipsis. No encontramos ninguna mención de la iglesia durante todo ese periodo, durante todo ese tiempo. Entonces, Apocalipsis nos dice claramente, esto no es con la iglesia, esto es con Israel y es con el mundo. Entonces llevamos 5 ya. Número 6. La tribulación es conocida como el día de la ira de Dios. Fíjese bien. El período de la tribulación es llamado en la Biblia un día de ira. Sofonía 1:15.
Dice así Sofonía 1:15. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Eso es lo que dice Sofonía, y esta es una profecía dirigida o alusiva a los últimos tiempos, al periodo de la gran tribulación. Ahora, sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia? La Biblia dice que Dios no nos ha puesto a la iglesia para ira. Fíjese bien. Primera de Tesalonicenses 5:9. Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia no está para ira, sino para salvación. Ahora, también Pablo enseña, ¿verdad? También a la iglesia en Tesalonicense, que Jesús, nuestro Señor, nos librará a los salvos, a los que hemos sido salvos en Él, o sea, a los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, a los que vivimos con Él y para Él. Nos va a librar de la ira venidera. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es un respaldo contundente, porque el Señor Jesús, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, su venida está dividida en dos partes. Viene no físicamente, ni va a estar en un lugar específico por la iglesia, sino que se encuentra, el arrebatamiento de la iglesia será en el aire. La iglesia se va con él y luego, después de 7 años, el Señor regresa de manera corporal a la tierra, hace su segunda venida, y la iglesia, hermanos, no va a pasar por la ira venidera, porque el Señor nos va a librar de ella. Así que damos gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios porque no es simplemente tratar de apegar un texto a lo que queremos defender, no, es la palabra de Dios, ella misma hablando por sí misma y enseñándonos lo que Dios ha hecho y va a hacer por nosotros, hermanos, los que somos salvos. Mire lo que dice bien el versículo 9. Como os convertiste de los ídolos a Dios. Todos los convertidos del Señor tenemos esta promesa. Todos los que nos hemos convertido, un cambio de vida, de una vida pasada a una vida nueva. Ahora, hermanos, número 7. Espero que vaya tomando nota, que tenga ahí, ¿verdad?, cómo ir anotando cada una de las razones que le estoy dando y también los textos. El periodo de la tribulación también es llamado el día del Señor. Fíjese bien, 1 Tesalonicenses 5, capítulo 2 y 3. Dice Pablo ahí, hablando a la iglesia en Tesalónica también. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, Pablo dice, el día del Señor, hablando del período de la gran tribulación, porque este es otro nombre que se le da a ese período, el día del Señor vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche, es decir, de manera repentina, de manera inesperada, de manera inoportuna y de manera perjudicial. Hermanos, será un golpe terrible para quienes no conocen al Señor Jesucristo. Y dice que cuando digan, ¿quiénes? Los incrédulos, los que no han creído en el Señor, los que no quieren nada con el Señor. Cuando ellos digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos. O sea, sobre los incrédulos, no sobre nosotros, la iglesia. Sobre los incrédulos vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta.
y no escaparán. ¿Quiénes? Los incrédulos. Hermanos, gracias a Dios que nosotros sí escaparemos. Todo este pasaje enseña claramente que el período de la tribulación vendrá sobre los incrédulos, pero no incluye a los creyentes en él. Esta metáfora de un ladrón no se usa nunca para el arrebatamiento de la iglesia. Describe la llegada del Señor en juicio. Y esto estamos hablando al final de los 7 años de tribulación. Y el juicio al final del reinado milenario de Cristo en la tierra, de acuerdo a lo que nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 10. Vea lo que dice el apóstol Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pedro se está refiriendo al día que empiece esos 3 años y medio de gran tribulación. El término bíblico, hermanos, importante acerca del día del Señor, es que describe el juicio divino, ese juicio catastrófico de Dios sobre los impíos. El día del Señor, ese juicio divino, se menciona, oiga bien, explícitamente 19 veces en el Antiguo Testamento. Hay varios textos ahí, ¿verdad?, señalados, 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento. Y también se alude en otros pasajes, como en Apocalipsis 6:17 y en Apocalipsis 16:14. Entonces, el periodo de la tribulación, llamado el día del Señor, no es tampoco para la iglesia. Ahora, hermanos, la número 8. El arrebatamiento de la iglesia constituye, de acuerdo a las palabras de Pablo, aquí en la Biblia, constituye un consuelo para los creyentes. Pablo dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Allá cuando termina el relato, en 1 Tesalonicenses 4:18, cuando está hablando de la venida del Señor, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, él dice al final, consuélense unos a los otros con estas palabras. Tenemos que pensar en esto. Si la iglesia va a pasar por la tribulación, entonces esa palabra de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:18 no tiene ningún valor. Pero como sabemos que sí es cierta la palabra de Pablo, no, hermanos, podemos pensar en que la iglesia va a pasar la gran tribulación. No hay consuelo en la enseñanza de Pablo a la iglesia si ésta tendría que atravesar por la tribulación completa o por parte del periodo de la tribulación, como exponen alguna postura. Pablo dice, consuélense con estas palabras los unos a los otros. Es decir, tengan esperanza. Y por eso descansamos, hermanos, en esperanza de que la iglesia va a ser arrebatada por el Señor. Un día que no es muy lejano. Número 9. Jesús hizo una promesa a la iglesia en Filadelfia, donde tuvimos la lectura. La iglesia del mensaje a las 7 iglesias, la única que es llamada iglesia fiel, es la iglesia de Filadelfia. Entonces Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mire la promesa. Y esa promesa para la iglesia de Filadelfia es para nosotros. Dice el Señor, como has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, su palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba, hablando del período de la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero. Hermano, Dios prometió mantener a los miembros obedientes de la iglesia fuera del período de la gran tribulación. Esa promesa es para usted y para mí, que estamos viviendo en Cristo y que estamos buscando todos los días cómo obedecer al Señor y vivir como Él manda. Así que es para nosotros.
Fue escrito para la iglesia en Filadelfia, pero también para nosotros los creyentes. Y número 10, hermano. Jesús mandó a la iglesia a velar en todo tiempo para escapar de la ira venidera. En la enseñanza que comúnmente conocemos como el discurso del Monte de los Olivos, que se encuentra en Mateo 24 y 25, que la hallamos en Marcos 13 y también en Lucas 21. En su discurso, Jesús describió las señales que nos llevarían hasta su venida. No obstante, hermanos, lo que Él nos reveló fue el momento exacto de su retorno. Hace poco, haciendo un paréntesis rápido, alguien estuvo hablando en una publicación acerca de las cosas que están ocurriendo ahora en Facebook, y una persona se metió allí y escribió un montón de cosas. Y empezó a decir que en diciembre va a pasar tal cosa, que se va a revelar el anticristo, le puso el nombre al anticristo, una persona que está en el mundo ahora. Empezó a decir que pasado tanto tiempo va a venir el Señor por la iglesia y que bueno, ya puso fechas. La Biblia no lo revela. Yo no le puedo dar crédito, por mucho que sea una persona que haya estudiado mucho la Biblia, que sea un teólogo. No sé, no lo conozco, no puedo decir tantas cosas de esa persona, pero la Biblia no revela tiempos, la Biblia no revela nombres. Así que cualquier persona que esté poniendo tiempos, nombres, está fuera de lo que la Biblia nos enseña. Entonces Jesús no nos reveló el tiempo exacto de su retorno. En lugar de esto, advirtió a los creyentes. Velad pues, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso está en Mateo 25:13 y también está en Lucas 12:40. Ninguna, hermanos, oiga bien, ninguna señal precede al arrebatamiento. Hablando bíblicamente, no hay algo que el Señor diga, esto va a pasar y luego viene el arrebatamiento. El día jueves pasado, en el estudio pasado, estuvimos hablando de 3 señales que podemos ver en la iglesia, oiga bien, y que podemos ver en Israel que preceden al arrebatamiento. O sea, cosas que nosotros podemos ver tangiblemente y que podemos sustentar con la palabra de Dios. Pero Jesús no nos dijo esto y estas cosas como un recetario va a ocurrir para que se dé el arrebatamiento. Sí, para la segunda venida corporal de Él en la tierra. Entonces, el arrebatamiento es el próximo acontecimiento en el calendario profético. Pero nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir. Solamente tenemos que estarlo esperando y estar preparados. Es algo inminente. Es decir, Cristo podría regresar por su iglesia en cualquier momento. Podría ser hoy, mañana, puede ser en el próximo minuto, no lo sabemos. Esta inminente verdad, hermanos, nos demuestra mediante muchas declaraciones de Pablo que es algo que va a ocurrir, tales como cuando ordenó a los creyentes en Corintios que estuvieran esperando. Pablo dice en 1 Corintios 1:7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2000 años Pablo estaba dando esta orientación. Tenemos que estar esperando los creyentes la venida del Señor, porque no tenemos algo que el Señor nos haya dejado exactamente que va a ocurrir. Oiga bien, y que nosotros podemos decir ya el Señor viene. El Señor ¿sabe qué? Quiere que nosotros estemos esperando siempre. Quiere que nosotros estemos listos siempre. Esta se llevará a cabo, hermano, cuando Él decida regresar. Ahora mire Jesús hablando en Lucas 21. Él estaba hablando acerca del periodo de la tribulación cuando dijo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21:34. Jesús está diciendo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Lucas 21:36. En los dos textos, lo que el Señor está diciendo, uniendo esos dos textos, mirad también por vosotros mismos. Y luego dice, velad pues en todo tiempo. El Señor está haciendo un llamado, hermanos, para que estemos velando por nuestra vida espiritual, por nuestra relación con Él, y que estemos, hermanos, en todo tiempo, oiga bien, esperando al Señor.
Hermanos, sería irrazonable creer que Jesús le diría a la iglesia que ore por algo, ¿verdad?, de lo cual va a escapar, que Él no está dispuesto a conceder. El Señor va a venir por la iglesia justamente cuando el tiempo se dé, cuando el tiempo esté en el reloj profético correctamente y vaya a empezar la 70 semana 70, de Daniel, y Él va a quitar a la iglesia. Jesús nos llama entonces a estar vigilantes con anticipación, es decir, que no estemos pensando que podemos buscar al Señor en el último minuto, como a veces andamos buscando al Señor, o cuando llega la muerte, cuando estamos en agonía, ya estamos buscando al Señor. No, el Señor quiere que tengamos una vida abundante con Él en esta tierra, y de igual manera quiere que vivamos esperando su venida. Concluyo, hermanos, con esto. He compartido 10 razones con usted. Espero que haya tomado nota de ellas. Vamos a continuar con este tema en un próximo estudio. Esta enseñanza, hermanos, nos hace creer a la luz de la Biblia que la iglesia del Señor no pasará el periodo de 7 años de tribulación, sino que será arrebatada antes de que el anticristo aparezca y antes de que comience este terrible periodo. Quiero decirles, sí, hermanos, respetamos la posición teológica de los otros creyentes. Esto no debe ser un asunto de contienda, tampoco debe ser un asunto de conflicto, y tampoco debemos caer nosotros en condenar a los otros porque creen o interpretan la Biblia de una manera diferente o con un punto de vista distinto al que nosotros creemos. Siempre y cuando, hermano, lo esencial no cambie. ¿Qué es lo esencial? Que solamente en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Que el hombre necesita venir a Cristo para recibir esa salvación. Que el Señor murió, resucitó, que también fue al cielo a preparar lugar para nosotros y que viene otra vez. Si diferimos en el tiempo en que el Señor viene, pues es algo que el Señor va a establecer en su momento, pero nosotros lo creemos de la manera que lo he explicado, porque esta es la interpretación histórica, pero también la interpretación literal de la Biblia. De hecho, hermanos, la interpretación de Apocalipsis es la más discutida de todos los puntos doctrinales de la Biblia o de la iglesia, y cada uno de nosotros debemos orar al Señor para que el Señor nos dé luz, que nos dé esa luz necesaria a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros para poder entender estos asuntos. Yo espero, hermanos, que este estudio sea de bendición para su vida, y yo espero también que usted pueda aprender de esto para que pueda defender al menos la postura que tenemos nosotros como Iglesia Bautista, como Iglesia Cristiana, como iglesia que creemos que el Señor viene a arrebatarnos pronto y que le estamos esperando. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y vamos a orar en este tiempo pidiendo al Señor bendición por esto. Y seguimos orando también por todos los hermanos enfermos y por todos los que están enfrentando problemas en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Siempre oramos, Señor, para que tú la bendigas. Siempre oramos, Señor, para que sea de bendición en nuestras vidas. Señor, que esta palabra pueda aumentar nuestra fe. Que esta palabra nos ayude a descansar en esa esperanza bienaventurada que tu siervo, el apóstol Pablo, nos ha enseñado, que es la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien nos ha animado a estar esperando siempre en todo momento. Que esta palabra nos ayude a estar en la postura que el Señor Jesús mismo nos dejó, nos enseñó, a estar velando por nosotros mismos y estar velando en todo tiempo. Pensar en nuestra relación personal contigo, Señor. Pensar en cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y que podamos analizar, Señor, a la luz de tu palabra siempre, si realmente te estamos esperando. Si creemos, Señor, que tú vas a venir por la iglesia. Yo te ruego, pues, Señor, que este estudio añada bendición, Señor, a nuestras vidas. Y que podamos ponerlo en práctica, que lo tengamos presente siempre. Que podamos, oh Señor, atesorarlo en nuestra mente, en nuestros corazones.
y que podamos, Señor, estar firmes en lo que hemos creído. Gracias por tu palabra, Señor. En los méritos de nuestro bendito Salvador te lo pido. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Nos veremos en el próximo estudio.